temas en la familia y vamos a centrarnos en cada uno de los miembros de la familia, pero en un solo, como lo dice la palabra de Dios, en un solo corazón, cada familia. El tema que hoy vamos a tratar es fortaleciendo mi familia en Dios. Amén. Con un subtema o digamos un subtítulo que tiene aquí, la bendición de estar protegido o cercado por la presencia de Dios. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 1, verso 10. La palabra de Dios nos dice de esta manera. Es una pregunta que hace ahí. Bueno, el personaje que lo hace no es muy agradable, pero lo más agradable es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios así: ¿no le han cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. El Señor le hace una pregunta a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces él le hace esa pregunta que leemos acá. Pero ¿cómo no va a ser así si imagínate, tú le has acercado alrededor a él y a su casa, su familia, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Lo que quería decir ese personaje es que todo lo que Job era como por un interés, porque estaba por todo lo que Dios le daba, entonces era que él era fiel a Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra en este tema de fortaleciendo mi familia en Dios, teniendo en cuenta que la familia es fortalecida al nosotros tener la hermosa y eterna bendición de estar protegidos y cercados por la presencia de Dios, estar asegurados, estar cubiertos, estar guardados, podemos decir así. Pero para que esto acontezca en nuestra vida, vemos cuáles eran las características que Job tenía. Una de ellas, al comenzar, el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Perfecto, varón perfecto. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 17:1, le dice a Abraham cuando lo llama y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Cuando Dios le pedía esto a Abraham, no es porque de pronto él no lo podía hacer, porque Dios nunca pide nada que él no haya dado, porque sabía que Abraham tenía la capacidad de poder ser un hombre perfecto. Y más adelantico vamos a mirar, porque cuando hablamos de nosotros los seres humanos siempre miramos que en nosotros es como si siempre fuera imperfección. Pero el Señor, cuando lo dice a Abraham de que fuera perfecto, es porque Dios sabe que un hombre sí puede ser perfecto. Quizás a través de la palabra descubriremos cómo podemos ser perfectos en Dios. Y la palabra de Dios también nos dice en Deuteronomio 18, le dice al pueblo de Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Está diciéndole, dándole una demanda de lo que tiene que ser el pueblo de Israel. Salmo 18:32, entonces ahí sí vamos entrando. ¿Cómo podemos nosotros ser perfectos? Entonces dice la palabra de Dios: Dios hace perfecto mi camino. Él es el que nos hace perfectos. Cuando Dios le pide al ser humano que sea perfecto, es porque Él sabe que a través de estar en Él puede ser perfeccionado cada día. Efesios 4:13, la palabra de Dios nos dice: ¿cómo podemos nosotros llegar a la perfección? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando nosotros podemos conocer el misterio de Dios, de esa revelación de Él, de su Hijo, de su manifestación en carne, vamos siendo y creciendo cada día hasta llegar a la perfección. Amén. Porque aquí dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, o sea, Jesucristo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea que la perfección de nosotros está en Cristo Jesús, en que nosotros andemos con Él, porque lejos de Él pues no podemos ser perfeccionados. Pero si Dios nos dice que seamos perfectos, es porque a través de Él y de su obra en el Calvario, nosotros podemos ser perfectos. Esta es una de las características para que nuestra familia sea fortalecida en Dios y para que estemos cercados y protegidos por Él. También
otra característica que tenía Job y por lo cual Dios le tenía su casa rodeada de bien y le cuidaba, es que él era un hombre recto. Bueno, cuando hablamos de perfección, ¿qué significa la palabra perfección? Significa que tiene mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Es el grado máximo de una cualidad. Eso es lo que es ser perfecto. Lo máximo que nosotros podemos ser es ser perfectos en Dios. Amén. Entonces la otra cualidad era recto. La palabra recto significa que no se inclina hacia los lados ni tiene curvas. O sea, hablando de la moral, es una persona justa. Eso es lo que es ser recto, una persona correcta en todo lo que hace. Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vemos que ser rectos nos lleva a que nosotros podamos estar mirando al Señor, amén, estar en la presencia de Él. Proverbios 21:29 dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Amén. Esa cualidad de ser recto nos hace que nuestros caminos sean ordenados delante de Dios, que seamos cada día mejores delante de la presencia de Dios. También la otra cualidad es, pero esto nosotros miramos acerca de Job, pero en este día estamos buscándolo para aplicarlo a nuestra vida, porque Dios se atrevió a decirle al enemigo que si no consideraba quién era Job, porque Job tenía estas cualidades, las cuales Dios quiere que nuestra familia se fortalezca haciendo uso de estas hermosas cualidades que Dios ha dejado para que nosotros participemos de ella. Amén. Dice que era un hombre temeroso de Dios. Que temeroso significa es ese hombre que respeta a Dios, que le tiene esa reverencia, que sabe que Dios no es un ser al cual le debemos tener ese miedo, ese terror, sino que es un respeto y un amor, es algo que nosotros lo miramos con ese agrado a nuestro Dios. Eso es lo que es el temor a Dios, porque no es tenerle miedo y escondernos como de pronto al principio lo hizo Adán, se escondió porque tuvo miedo. Pero este temor es diferente, es uno que nos lleva a estar amándolo, adorándolo, sirviéndole. Ese es el temor que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Un hombre, una mujer, una familia temerosa de Dios, una familia que reconozca quién es su Dios. Dice Job 28:28, el temor del Señor es la inteligencia y el temor del Señor es la inteligencia y el apartarse del mal es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso hace el temor de Dios, que nosotros nos apartemos del mal. Y aparte de que nos apartamos del mal, nos da la inteligencia. También Salmo 111:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno teme a Dios, entonces es donde empieza verdaderamente a ser sabio. Porque la Biblia nos habla de que en el mundo hay muchos sabios, pero el verdadero sabio es aquel que tiene el temor a Dios. También Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aparte de que nosotros además de apartarnos del mal, ¿sabe qué hace el temor a Dios? Nos hace no solamente apartarnos, sino aborrecerlo. O sea, que en ningún momento querramos buscar el mal, sino que busquemos siempre la presencia de Dios. Y esto, hermanos, también dice la palabra de Dios que Job era un hombre apartado del mal. Cualidad que debemos tener cada familia si verdaderamente queremos ser fortalecidos en Dios. Y dice la palabra de Dios, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Cuando una persona es apartada del mal, tiene temor y se aparta. O sea, cuando tiene ese temor a Dios, cuando es sabio, porque eso es lo que hace cuando uno desea o piensa en apartarse del mal, es tener la sabiduría, es tener el temor a Dios. Esto es muy hermoso, nosotros poder fortalecer cada día nuestra familia con estas cualidades en nuestra vida, con estos puntos, ser perfectos, ser una persona recta, ser temerosos de Dios, ser apartados del mal. Romanos 16:19 nos dice que nosotros debemos ser sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. O sea, que tengamos esa sabiduría para hacer lo bueno, pero que lo malo quizás, ojalá ni lo sepamos hacer.
oiga, que nos digan, venga a hacer tal cosa, no, es que yo no la sé hacer porque eso es algo malo, o sea, no, ni siquiera por nuestra mente se crucen las cosas malas. Y esto es la fórmula para nosotros estar protegidos y cercados con la presencia de Dios, para que cada día nuestra familia se fortalezca en Dios. Juan 15:5, la palabra de Dios nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. O sea que lo que, digamos, como la fórmula perfecta para nosotros estar fortalecidos en Dios, para que nuestra familia esté fortalecida en Dios, es que nosotros no nos separemos ni un instante. Porque si leemos ahí todo el versículo, dice que nosotros, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces llevaremos mucho fruto. Porque separados de Él nada podemos hacer. Y ese fruto es frutos de alabanza, fruto de servicio, fruto de amor por nuestro Dios, fruto de fe, de todas las cualidades que verdaderamente valen la pena que nosotros tengamos. Debemos nosotros pensar para estar nosotros fortalecidos, o que nuestra familia esté fortalecida en Dios y que estemos con la bendición de estar protegidos y cercados por Él. Nosotros debemos limpiar nuestra casa. Y en este caso no solamente la casa, digamos, las cuatro paredes, no se trata de eso, ni solamente se trata de la casa como familia, sino de la vida individual de cada uno. Amén. Y la palabra de Dios en Job 31, del 1 y el versículo 9 a la vez, nos dice la palabra de Dios que debemos estar en integridad. Y ahí Job dice algo, dice que nosotros debemos pensar, Job, bueno, vamos a leer primero Job 11 y 14, que la palabra de Dios nos dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y dice la palabra de Dios, si no consintieren que en tu casa more la injusticia, o sea, en la casa como familia, pero también en nuestra vida como tal, que nosotros como padres o líderes de la casa no consintamos que en nuestra casa more la injusticia, hermanos. Y esto se nos hace difícil, yo lo digo porque uno lucha y quiere que muchas cosas no sean como de pronto ocurren, pero yo sé que con el poder de Dios es posible, porque Dios no solamente nos pide las cosas y nos exige, sino que Él nos da el poder para hacerlos, aunque a veces se tarde. Esta mañana escuchaba una enseñanza de una hermana que predicaba y decía que ella luchó tanto tiempo por alcanzar en Dios esa, como de estar sirviéndole a Dios, y ella cada día se sentía menos y sentía que no podía. Pero hoy, escuchándola dar esa enseñanza, no es aquella jovencita que quizás muchos menospreciaron y que aún ella misma se menospreció, sino que hoy ha alcanzado un grado muy especial en Dios, y es de poderle servir y de ser una mujer entregada. Así que nosotros también, aunque en nuestra casa quizás hayan cosas que tengamos que sacar, hermanos, no desmayemos, porque con la ayuda de nuestro Dios yo sé que lo vamos a lograr. Amén. Que de nuestra vida tengamos, y me hacía meditar esa hermana con la enseñanza y me dio mucho ánimo, porque decía, cuando Elías fue y hizo contra los profetas de Baal, y fue aquel victorioso valiente que venció en el nombre del Señor, pero hacía unos días entonces ya estaba huyéndole a una mujer que lo quería matar. Pero mire que ella decía, yo tomo esa palabra y se las comparto a ustedes, hermanos. Ella decía, pero Dios, ¿qué hizo? Dios no agarró a Elías y le dijo, ay, ¿usted qué le pasa? Mire todo lo que le he dado y por qué anda huyendo. Sino que Dios se acercó a Elías y lo ayudó. Amén. Y le dio la forma como pudiera seguir adelante. Tanto es que le dio una comida con la cual duró 40 días con esa comida sostenido. Porque así es nuestro Dios. Dios no está, querido hermano, en esta palabra que Dios nos da en este día. No está para que nosotros la tomemos y nos sintamos como tachados por esa palabra, sino más bien Dios nos da ánimo para que venzamos aquellas cosas que nos hacen de pronto vencer, digamos, que no estén bien en nuestra vida. Dios quiere que nosotros salgamos de ahí. También esa vida y nosotros limpiarla y estar en integridad delante de Dios. Job le decía y dice en su palabra, Dios por medio de Job, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de mirar a una virgen?
Y también dice otra parte, dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Él hace como esa referencia diciendo que aunque él, hermano, yo miro en la palabra de Dios que su esposa le había fallado, lo había mandado a que se muriera y había dicho que maldijera a Dios. ¿Y qué más quería él si todo se le había venido encima? Pero él decía, yo me sostengo en el pacto que hice con Dios, que no iba a mirar a otra mujer que no fuera ella, aunque ella estaba ahí perdida y mal. Pero mire que también decía que no iba a mirar a la mujer de su prójimo. Porque esto, hermano, y no solamente para un hombre mirar a una mujer, sino también a las mujeres nos da esta palabra. Que nos mantengamos fieles a Dios a pesar de cualquier circunstancia que haya en la vida. Porque nada vale lo que vale la presencia de Dios. Nada vale en esta vida, por muy lindo que sea. Nada vale lo que Dios nos ha dado. Cosas que hacen gozar la vida y quizás sean atractivas a nuestra vista, pero ante los ojos de Dios no son agradables. Rechacémoslas en el nombre de Jesús. Y verá que así nosotros cada día nos fortaleceremos en Dios y nuestra familia estará fortalecida. Porque yo sé que Dios es poderoso para sostener las familias cada día en Dios. Porque este ha sido el propósito de Dios desde el principio. Amén. Y yo digo algo, hermanos, no digamos, ni las jóvenes digan, ay, yo no me voy a casar porque es que tal cosa, porque hay muchos fracasos. Pues sabe que no, si Dios hubiera pensado que la mujer o el hombre estuviera solo, entonces Él no hubiera creado ni al uno, solamente hubiera creado uno. O a veces hay personas que dicen, o mujeres o hombres, no, a mí con Dios solamente me basta. Pues entonces Dios no hubiera creado a un hombre si es una mujer. Y si un hombre dice, a mí con Dios solamente me basta, entonces no hubiera creado la mujer. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer para que formaran una familia, para que pudieran salir adelante y así multiplicarse y llenar el mundo. Y más que eso ahora, porque Dios a través de nosotros muestra su poder y su gloria. Y a través de los tiempos Dios en la humanidad se ha manifestado y ha glorificado su nombre con grandes señales y prodigios. Así que la familia cada día nos tenemos que fortalecer en Dios. Amén. Mira, hace días una hermana que ella es de Arboledas, los pastores de Arboleda, la esposa del pastor allá, contaba un testimonio que me llamó mucho la atención y me hizo saber que los problemas que viven los hogares ahora, hay muchas excusas y uno dice, es por esto, es por lo otro, es porque él es así, es porque ella, pero sabe que detrás de cada hogar hay un enemigo que quiere destruirlo y Satanás a través de sus secuaces trabaja para acabar los hogares con cualquier excusa, porque sabe que ella decía que se habían acercado a un hogar donde estaba destruido, donde el hombre había listado maleta y se iba, y todo se acababa, y ella llegó en ese momento y empezó a hablar con ellos y a tratar y a orar, y dice ella, y a reprender en el nombre de Jesucristo, y oraron hasta que llegó el punto donde todo eso que veían ellos contrario volvió a la perfección y aquella pareja se unió y estaban contentos sirviéndole a Dios. Pero dice ella que cuando ella llegó a la casa agradecida con Dios porque le había dado esa victoria, entonces ella se encerró en su cuarto a orar, a darle gracias a Dios. Y cuando ella estaba orando, una voz contraria le dijo, ¿usted por qué hizo eso? Usted se metió en mis terrenos. Ese hogar ya me pertenecía, así que le voy a hacer la guerra y le voy a dar donde más le duele. Y entonces entendí, hermanos, que el enemigo siempre es el que actúa para que los hogares se acaben. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Y así como aquella hermana invocó el nombre de Jesús y dijo que no le iba a hacer daño, yo sé que ellos han pasado pruebas. Yo sé que ellos han pasado dificultades, pero Dios los ha sostenido, porque ninguna palabra que diga el enemigo en contra de nosotros será valedera, porque nada de este mundo ni nada que diga nadie será más grande que la obra que Dios hizo en el Calvario, porque a través de ella Dios nos dio libertad y nos dio salvación. Cualquier cosa que nosotros digamos serán arandelas, pero lo que Dios dice es verdadero y permanece para siempre, porque su palabra es viva, hermanos. Así que vamos a confiar y a obedecer todo esto que Dios nos dice, para que nuestra familia cada día esté fortalecida en Dios, y que en lugar de que seamos instrumentos para
para el mal, seamos instrumentos para la gloria de Dios. Y yo en esta hora me gozo en la presencia de Dios, sabiendo que lo que Dios nos ha dicho es verdadero y que por la fe yo veré muchas familias en Río de Oro sirviéndole al Señor Jesucristo, y no solamente aquí, sino en muchos lugares, porque esta palabra no se quedará. La palabra de Dios dice que su palabra corre velozmente como la luz, y yo sé que en ese momento está llegando hasta Australia esta palabra, porque hay muchos que están escuchándola en el nombre de Jesucristo, y no son mis palabras, sino que es la palabra de Dios. Y yo en esta hora vamos a hacer una oración por cada familia de esta iglesia de Río de Oro y de todos nuestros familiares, para que Dios nos fortalezca cada día y podamos permanecer, que en lugar de desmayar sigamos triunfantes, trayendo a más familias que necesitan de este Dios vivo y poderoso, que necesitan de esta salvación tan grande. Y aunque el enemigo venga y nos diga que nos metemos en sus terrenos, pues sepa, querido hermano, que él no tiene nada, a él no le pertenece nada. Toda potestad el Señor Jesucristo, cuando se levantó de la resurrección, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que en esta tierra todo está sujeto al poder de Jesucristo, porque no hay nada que Dios no tenga el poder sobre él, porque para eso él venció en la cruz del Calvario y nos dio libertad a nosotros. Querido hermano, usted que ha sentido opresión, pues vamos en el nombre de Jesucristo, libertados por esta palabra. Aleluya, en el nombre de Jesús, eterno y soberano Dios del cielo, te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos y confiamos que tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la gloria, Señor. Y en esta hora nos fortalecemos en ti, nuestra familia se fortalece, Señor, hasta la familia de los más ancianitos hasta los más jóvenes, sabiendo que a ti te pertenece, porque tuya es toda la tierra y su plenitud. Cuanto más tu iglesia que tú has comprado con tu sangre, Señor. Presento a cada familia en Río de Oro y a cada familia que está oyendo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, aleluya, porque sé que hay poder en su nombre. Gloria al nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios y deseándole la bendición de Dios para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que han estado conectados en este momento, en el nombre de Jesucristo. Buena noche para todos y la paz de Cristo con cada uno.